Si quieres estremecerte con las sectas más perturbadoras, no te despegues. Bienvenido a Pánico Extremo. Te invito a seguirnos y darle a la campanita de notificaciones. Así podrás estar atento a todo nuestro material escalofriante. Ahora sí, comencemos. Hoy te presentamos 7 sectas que jamás serán olvidadas. Aunque la Real Academia Española tiene varias definiciones de la palabra secta, la mayoría de personas identifica el término como algo negativo. Y lo cierto es que sí puede serlo. Ejemplos como el del psicópata Charles Manson o del movimiento para la restauración de los 10 mandamientos de Dios son recordados con temor y tal vez con algo de curiosidad. Historias de líderes perversos que tienen la capacidad de reducir por completo la voluntad de sus seguidores han sido contadas en el cine y en la literatura numerosas veces. Y aún así, parece que no dejan de impresionar al público. Le contamos algunos casos de sectas que se salieron de control y llevaron a la gente a cometer hechos aberrantes. Boko Haram es más conocido como un grupo de terrorista. Sin embargo, su vocación religiosa y los ritos que practican sus miembros son patrones típicos de una secta. Actualmente operan en por lo menos 5 países de África: Nigeria, Chad, Camerún, Níger y Mali. Uno de sus actos criminales más recordados fue el secuestro de más de 200 niñas en un colegio de Abuya, la capital de Nigeria. Hasta el 2019 aún no se sabía el paradero de al menos 112 menores. Pero eso no ha sido la única atrocidad cometida por esta secta de orientación islámica. El secuestro de niños, y sobre todo niñas, para utilizarlos en la guerra es una práctica común dentro del grupo. En su vestimenta esconden bombas para cometer atentados suicidas, que en realidad son el sacrificio de la vida de la persona raptada. Las masacres y los ataques que han perpetrado son numerosos y se distinguen por su inusitada crueldad. Una de las peores tuvo lugar en el nororiente de Nigeria, en 2014, cuando 50 hombres de Boko Haram ingresaron a un colegio y lo quemaron parcialmente. Medios como la BBC reportaron que hubo alrededor de 60 menores muertos. No contentos con ello, se atrevieron a acuchillar y disparar a algunos sobrevivientes. Davidianos. El 19 de abril de 1993 ocurrió una de las tragedias más lamentables de Estados Unidos: la masacre de la secta de los Davidianos de Waco. El rancho de Monte Carmelo, ubicado en el centro de Texas, ardió en llamas, provocando la muerte de 76 personas que pertenecían a la secta. Entre los que murieron también había 4 policías. David Koresh, líder mesiánico de la secta davidiana que pertenecía a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, convenció a un centenar de personas para atrincherarse en un rancho a las afueras de Waco. Según un artículo de la agencia EFE, encerrados en su propiedad, los davidianos, entre los que había incluso niños, celebraron diferentes ritos bíblicos que culminaron con la conmemoración del Apocalipsis. Tras 51 días de asedio, en los que hubo enfrentamientos con armas de fuego y se consiguió la liberación de algunos niños, los agentes del FBI y del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos decidieron asaltar el rancho. La investigación posterior determinó que el fuego había sido provocado por el autoproclamado Mesías y sus seguidores para hacer realidad el suicidio colectivo que ansiaban, tal y como establecía su insípida religión. Hermanos Hernández. A principios de los años 60, los hermanos Santos y Cayetano Hernández formaron una secta que combinaba la mitología azteca e inca para estafar al pueblo de Yerbabuena.
en Tamaulipas, México. Los hermanos prometían a los habitantes de la zona compartir los tesoros que supuestamente había en las montañas. Con esa mentira, lograban que la gente les rindiera tributos económicos y favores sexuales. Los hombres reclutaron en Monterrey a una mujer llamada Magdalena Solís, quien venía de una familia disfuncional y de bajos recursos. Con la ayuda de los estafadores, logró hacerse pasar por la reencarnación de la diosa Coatlicue. En la mitología azteca es la diosa de la fertilidad y afianzar todavía más los absurdos postulados de los Hernández. Al estar tan apersonada en su papel, mandó asesinar a 2 opositores y a partir de ese hecho empezó una serie de sacrificios y mutilaciones. Luego de 6 semanas de cometer estos actos, un niño de 14 años dio aviso a la policía. Los 3 fueron sentenciados a 50 años de prisión, según información del medio local Televisa. Se desconoce la cantidad de muertos, ya que muchos cuerpos reportados por familiares de quienes participaron en la secta jamás fueron encontrados. Iglesia del Templo del Pueblo. Esta secta es conocida por perpetrar una de las peores masacres de la historia. Jim Jones, líder del Templo del Pueblo, eligió Guyana en Sudamérica para establecerse con sus seguidores. Miles de personas, en su mayoría de raza afro, servían para él. Todos vivían en Johnstown, una granja de 140 hectáreas. En noviembre de 1978 se notificó de la muerte de 919 personas, entre las cuales había al menos 300 niños. Jones era uno de los fallecidos. Según las investigaciones, se trató de un homicidio masivo provocado por Jones, quien obligó a sus seguidores a tomar cianuro después de una investigación que el congresista estadounidense Leo Ryan estaba haciendo contra la secta. La nueva luz de Dios. En enero del 2020, las autoridades panameñas desmantelaron una secta religiosa llamada la Nueva Luz de Dios. Según testimonios de algunos sobrevivientes, los miembros de este culto secuestraban y torturaban personas para hacer sus ritos. En el momento de la captura, tenían a varias personas secuestradas, entre ellas niños y mujeres embarazadas. La secta estaba radicada en una localidad indígena apartada. Según versiones, algunos de los rescatados presentaban traumas en su cuerpo y quemaduras. La fiscalía de ese país se trasladó a este lugar y encontraron una fosa común con varios cuerpos, entre ellos el de una mujer con sus 5 hijos. La Orden del Templo Solar. Fundada en 1984 por Joseph DiMambro y Luc Jouret, tenía seguidores en varios países incluyendo Suiza, Francia o Canadá. El grupo se basaba en un conjunto de creencias muy heterogéneo, basado en las Rosacruces o los Caballeros Templarios. Con el tiempo, su espiritualismo New Age cambió hacia creencias apocalípticas y una fuerte paranoia. La cara visible del culto era el Dr. Jouret, y pese al mensaje apocalíptico, sus discursos eran lo bastante magnéticos como para atraer nuevos seguidores. DiMambro llevaba las finanzas de la secta y no le faltó el trabajo, porque los seguidores eran en su mayor parte personas de mediana edad y buen nivel económico que llegaron a sumar 400 personas. Y cuéntanos, ¿te gustaría una parte 2? Si gustas, puedes compartirlo con nosotros dejándonoslo saber en la caja de comentarios. Suscríbete si aún no lo estás, dale like y activa la campanita de notificaciones. Hasta la próxima, demonio, y que el miedo te persiga.